Hola, hoy vamos a meternos a fondo en un tema, bueno, crucial, el bienestar de los niños y niñas, y esa realidad tan compleja del maltrato. Tenemos como base unos textos de intervención psicosocial y jurídica, y la idea es desgranar bien qué es eso del buen trato, entender las caras del maltrato, sus efectos y cómo narices se detecta. Vamos a ello. Exacto. Yo creo que es fundamental, antes de nada, entender qué necesitan los niños y niñas para crecer bien, sus necesidades básicas. Cubrir esas necesidades, eso es el buen trato. Cuando eso falla, ya sea queriendo o por negligencia, pues ahí ya hablamos de maltrato, un problema muy serio. Sí, se define el buen trato como un derecho fundamental. Y me parece interesante que no es solo que no haya daño, ¿eh? Es que tiene que haber una presencia activa de cuidado, de protección, afecto, apoyo, socialización. Claro, es lo que permite el desarrollo completo, emocional, psicológico, físico, social, incluso intelectual. Y para que ese buen trato se dé, hay que satisfacer necesidades muy concretas, que además cambian con la edad, claro. Los textos las agrupan en tres tipos, más o menos. Primero las obvias, biológicas y fisiológicas, comida, salud, que no les hagan daño físicamente. Luego las emocionales y cognitivas. Aquí entra la estimulación, que puedan explorar, experimentar, que se les refuerce, bueno, y que se les ayude a formar su identidad. Si esto falla, pues puede haber retrasos cognitivos, fracaso escolar. Entiendo. Y las terceras serían las sociales. La seguridad, tener autoestima, poder relacionarse, jugar, participar. O sea, que el bienestar depende directamente de que los cuidadores respondan bien a todo esto. Eso es. Pero claro, ¿qué pasa cuando no? Ahí es donde entra el maltrato. Y fíjate que el concepto ha cambiado mucho. Se empezó hablando del síndrome del niño golpeado, algo muy físico, y ahora las definiciones son, bueno, mucho más amplias. Sí, hoy se ve como cualquier acción, omisión o trato negligente, que no sea accidental, claro, por parte de quien cuida o de instituciones, que al final impide que el menor cubra sus necesidades y daña su desarrollo. Proponen una clasificación bastante útil, ¿verdad? Sí, lo dividen por la forma, físico o psíquico-emocional, por cómo se expresa, haciendo algo directamente, o sea, por acción, o dejando de hacer algo, por omisión, y por dónde ocurre, en la familia o fuera, en instituciones, la sociedad. Si profundizamos un poco, el maltrato físico es esa acción no accidental que causa daño físico, moratones, quemaduras, lo que se ve, o a veces no tanto. Pero luego está el psicológico o emocional. Este es más invisible a veces, pero igual de dañino. Hablamos de hostilidad verbal continua, insultos, amenazas, aislar al niño, exponerlo a violencia en casa, o simplemente no responder a sus necesidades emocionales. Exacto. Y ahí la detección se vuelve súper complicada, es un reto enorme. Es un punto crítico, sí. Y luego, claro, el abuso sexual infantil. Contactos o interacciones sexuales entre un menor y un adulto, o alguien con poder sobre él. Y aquí son claves tres cosas que mencionan: la diferencia de edad, la coerción, ya sea por fuerza o engaño, y esa diferencia de poder. Puede ser desde incesto o violación hasta tocamientos o incluso cosas sin contacto físico como exhibicionismo, ¿sabes? Uf. Me infiden también otros tipos, como la explotación laboral, el maltrato prenatal. Y es vital entender, como dicen, que estos tipos casi nunca van solos. Lo normal es que se solapen. Es raro encontrar un único tipo de maltrato aislado. Y las consecuencias. Buf. Los textos son claros. El maltrato causa un sufrimiento tremendo. Y los efectos pueden durar toda la vida. Hablan de alteraciones en cómo se desarrolla el cerebro, el sistema inmunitario, cosas muy profundas. Y ya en la vida adulta, aumenta el riesgo de un montón de problemas. De conducta, físicos, psicológicos. Como por ejemplo, Pues mira, mayor probabilidad de violencia, ya sea como víctima o como agresor. Depresión, adicciones, obesidad, conductas sexuales de riesgo, enfermedades crónicas. incluso el suicidio. Es terrible. Si conectamos todo esto, el panorama es... Complejo. Mencionan el riesgo de transmisión entre generaciones. Sí, aunque no es automático, ¿eh? Hay un estudio que citan que habla de un 30%, más o menos. No es una condena, pero el riesgo está ahí. Y las secuelas dependen mucho de la edad y del tipo de maltrato. Por ejemplo, en niños pequeños, víctimas de abuso sexual, pues se ven conductas sexuales raras, ansiedad.
Y en edad escolar, más depresión, problemas de conducta. Eso es. Y en adolescentes, pues depresión, baja autoestima, ideas de suicidio, varía mucho. Claro. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se detecta algo que a menudo pasa de puertas para adentro? Pues sí, la detección es el primer paso. Es fundamental. A veces salta a la vista, sobre todo el maltrato físico. Lo ven profesionales, gente del entorno, pero las formas más sutiles, el maltrato emocional, la negligencia, esas a menudo quedan ocultas. Ahí es donde entran los famosos indicadores. Señales, ¿no? En el niño, en la familia, que hacen sospechar. Exacto. Sugieren la posibilidad. No son una prueba definitiva por sí solos, pero son pistas. Pueden ser físicos, como retraso en el crecimiento, accidentes muy frecuentes, o de conducta, dificultades en el desarrollo, mucha ansiedad, depresión, cambios de humor bestias, baja autoestima. Analizar estos indicadores es clave. Vale. En resumen, hemos visto que el buen trato es satisfacer activamente todas esas necesidades del niño, que son muchas, y el maltrato en sus distintas formas, acción, omisión, físico, emocional, sexual, es una vulneración grave de derechos. Deja huellas profundas y, como decíamos, casi siempre se mezclan varios tipos. Queda claro entonces la importancia de mirar más allá de lo evidente, de las heridas que se ven. El daño invisible puede ser igual o más profundo. Y esto, pues, nos deja una reflexión final para darle una vuelta. Sabiendo lo difícil que es detectar esas formas de maltrato menos visibles, como el emocional o la negligencia, y sabiendo el impacto tan devastador que tienen, ¿cómo podemos, como sociedad, como profesionales, afinar más nuestra capacidad para detectar y, sobre todo, para prevenir? ¿Cómo proteger, de verdad, a la infancia antes de que el daño sea tan manifiesto? Gracias por acompañarnos en esta exploración tan necesaria.